empezar, hermanos, nuestro estudio. Y antes, nosotros debemos de recordar que las parábolas son historias inventadas, ¿ok? Las parábolas no son sucesos reales, no son historias reales, sino son historias inventadas. Y estas parábolas ilustran verdades morales o verdades religiosas, espirituales, ¿no? Y todas las parábolas son extraídas de la vida cotidiana del hombre, ¿ok? Entonces, eso es lo que enseñan las parábolas en general, ¿no? Verdades morales o verdades espirituales, ¿ok? Y hoy vamos a estudiar la parábola de la viuda y el juez injusto, ¿ok? La viuda y el juez injusto, que se encuentra en Lucas 18, si me acompañas a Lucas 18, versículo 1 al 8 se encuentra esta parábola. Lucas 18, versículo 1 al 8. Lucas 18, versículo 1. Dice así, Lucas 18, versículo 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Vean, hermanos, esto es la parábola que vamos a estudiar. Pero quiero que noten el contexto de esta parábola porque es importante. El contexto, hermanos, está hablando de los tiempos finales, ¿ok? El contexto dice que habrá persecución, que habrá tribulación, que serán tiempos muy difíciles. Ahí vean lo que dice, ahí Lucas 17, versículo 26. Ahí atrásito, Lucas 17, versículo 26. ¿Ya lo tenemos? Vean, dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Versículo 27. Comían, bebían, se cansaban y se daban en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Vean, versículo 30, ahí mismo, versículo 30. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Se dan cuenta? Versículo 33, abajito, versículo 33. Todo el que procura salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierda, la salvará. O sea, si se dan cuenta, hermanos, aquí estamos en tiempos difíciles, en tiempos donde el pecado está a todo lo que da. Para los cristianos hay persecución, hay tribulación, serán tiempos muy difíciles, ¿ok? Eso es el contexto de esta parábola, ¿ok? Tenemos que tener eso en mente. Son tiempos finales, ¿ok? Y tiempos difíciles para el cristiano. Ahora, ve el versículo 1 del capítulo 18, que es la parábola. Lucas 18, versículo 1, comienza el Señor Jesucristo diciendo, también les refirió Jesús una parábola, ¿sobre qué? Sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Aquí está el punto principal de la parábola. Orar siempre y no desmayar. ¿Ok? Eso es lo que enseña la parábola. Hay que orar siempre y no desmayar. O sea, hermanos, nuestras oraciones deben de ser continuas, es lo que está diciendo el Señor. Sea cual sea la situación, sea cual sea donde te encuentres, tu oración debe de estar continua. Nosotros debemos de orar ¿en qué? En todo tiempo. ¿Recuerdan lo que dice Efesios 6:18? Vean lo que dice, si quieren, acompáñenme a ver. Efesios 6:18, sin perder Lucas 18. Efesios
capítulo 6, versículo 18. Dice Pablo a los Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Se dan cuenta? Orar en todo tiempo. No importa si tu oración o nuestras oraciones, hermanos, parecen que no pasan del techo, porque luego pasa, ¿no? Que estamos orando y esas oraciones no son contestadas y dices, caramba, esta oración no pasa de este techo. Pero no importa si eso pasa. Nosotros debemos insistir en la oración. Nosotros debemos de orar en todo momento, en todo tiempo. Y dice el texto de Mateo 18, y no desmayar, ¿no? En todo tiempo y no desmayar. ¿Y sabes? Lucas 18. ¿Sabes, hermano? Aquí hay una verdad tan grande. Y es que tú debes de persistir en la oración aún si son los últimos días de tu vida. Porque eso es lo que quiere decir en todo tiempo. Aún en ese momento que tú te estás muriendo, aún en ese momento, tú debes de orar y no desmayar. Recuerda, ¿cuál es el contexto? Los últimos días. Los últimos días es el contexto, donde habrá grandes persecuciones, donde habrá gran tribulación para el cristiano. En ese momento tú debes de orar y no desmayar, dice el Señor. De hecho, ahí, hermanos, en Lucas 18, regresando a Lucas 18, en el versículo 1, cuando dice el Señor, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar y no desmayar. Esa palabra de desmayar, hermanos, en el griego es encaqueo. Eso significa desmayar, encaqueo. Encaqueo. ¿Y qué quiere decir? Cansarse. Eso es lo que quiere decir encaqueo, cansarse, desmayar. Desmayar, nomás, cansarse. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que nosotros debemos orar y no cansarnos de hacerlo. Eso es lo que está diciendo el Señor. Tú cuando ores, ora y no te canses de hacerlo. Ora en todo tiempo, ora en todo momento. No te canses de orar. Hermanos, la realidad, y lo hemos estudiado en el Sermón del Monte, la oración es vital para nuestras vidas espirituales. La oración es vital para todo cristiano verdadero. Una de las evidencias más grandes de que tú eres hijo de Dios, de que tú eres salvo, es que persistes en la oración. Sin duda, hermanos, es muy fácil comenzar a orar, ¿no es cierto? Y es muy fácil tener ese hábito de oración. Lo difícil que es conservar ese hábito. Ahí está lo difícil. Claro, dice el Señor, no te canses de hacerlo. Eso es lo difícil. Pero tenemos que hacerlo, hermanos. Muchas de las personas, incluyendo a los cristianos, por desgracia, oramos solamente cuando pasa algo, ya sea por una enfermedad que nos está llevando quizás a la muerte, o quizás tenemos un remordimiento por ahí de algún pecado y oramos. Pero por desgracia dejamos de orar, de persistir. Otros cristianos oran simplemente por sentimiento. Hoy me siento bien y voy a orar al Señor. ¿Cuál es la pregunta que tenemos que hacer entonces? La pregunta que tenemos que hacer y en la cual tenemos que meditar todos es, ¿realmente te estás esforzando por orar siempre sin desmayar? ¿Realmente lo estamos haciendo? No importa las circunstancias. ¿Tú te esfuerzas para orar siempre y no desmayar? ¿No cansarte de hacerlo? Hermanos, es una realidad. Se requiere de una fe verdadera para persistir en la oración. Eso es una realidad. Y no solamente persistir, sino orar y no desmayar. Se requiere de una fe tan grande. Sin duda, Satanás siempre va a estar ahí susurrándote. Satanás siempre te va a decir que no vale la pena tu oración, que tu oración no es escuchada por Dios. Por eso requiere más fe. Que tus oraciones las hagas con fe.
Porque Satanás está diciéndote eso. Satanás te está molestando de que Dios no te escucha, Dios no existe, Dios no va a hacer nada con tu oración. Entonces, Satanás te ataca y agrégale los días difíciles de las circunstancias de tu vida. Se requiere fe, hermanos, ¿no es cierto? Se requiere fe en las oraciones. Entonces, nosotros podemos ver que el propósito de nuestro Señor Jesucristo con esta parábola es muy claro, ¿no? Orar y no desmayar. No cansarte de orar. Ese es el propósito del Señor Jesús con esta parábola. Nosotros, ¿cuál es la actitud que debemos de tomar? Ser persistentes. Esa es la actitud que nosotros como cristianos tenemos que tomar y que el Señor Jesús enseña aquí. Sé persistente. Ten una fe que sustenta esa persistencia. ¿Ok? La fe es la que te va a ayudar, hermanos. Esa fe te va a dar no solamente una persistencia, sino que esa fe te va a dar una confianza en un Dios verdadero, en un Dios que escucha tus oraciones. ¿Se dan cuenta? Ahora, hermanos, esta parábola la dio el Señor Jesucristo por una pregunta que le hizo un fariseo. Vean lo que dice Lucas 17:20 ahí atrás. Lucas 17, versículo 20, dice, preguntando por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Esa es la pregunta que hicieron los fariseos. ¿Cuándo ha de venir el reino de Dios? Bueno, ya lo vimos. Versículo 26 y 28, cuando las cosas estén graves como en tiempos de Noé, como en tiempos de Lot. En esos días, habrá días donde la gente se deje de llevar por su pecado, por el pecado que rodea este mundo. Él no va a resistirse a ese pecado y se va a dejar llevar. En esos días, tú te debes de mantener orando siempre sin desmayar, dice el Señor. Tú oras siempre sin desmayar. Entonces vemos que esta parábola el Señor Jesucristo la está dando en respuesta a esta pregunta. En esos tiempos difíciles, en esos tiempos donde el mundo está absorbiendo a todos, donde el pecado está absorbiendo a todos, como en los tiempos de Noé y de Lot, en esos tiempos ora siempre sin desmayar. Y aquí entramos a la parábola, a la enseñanza que el Señor Jesús quiere. En primer lugar, hermanos, si notas ahí en Lucas 18, versículo 2, encontramos a un juez. Lucas 18, versículo 2, ve lo que dice el Señor Jesús. Dice, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. A este juez, hermano, no le importaba a Dios, no le importaban las personas. Aquí el Señor Jesucristo está presentando a un hombre malo, ¿ok? A un hombre muy malo. Aquí, hermanos, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo había 23 jueces religiosos para cada ciudad, ¿ok? Y también había magistrados, y esos magistrados los ponía el Imperio Romano. Posiblemente nuestro Señor Jesucristo se está refiriendo a uno de esos magistrados, ¿ok? Porque por esas palabras que dice que no respetaba ni a Dios ni a hombre, ¿ok? Si se hubiera referido quizás a un juez judío religioso, probablemente él sí respetaría a Dios, ¿no? Quizás no a los hombres, pero a lo mejor a Dios sí, ¿ok? Pero bueno, probablemente aquí se está refiriendo a un magistrado romano, ¿ok? Y es este hombre que no tiene amor por la justicia y mucho menos practica la compasión ni la misericordia. Simplemente él hacía lo que él quería, ¿ok? Era un juez malo. Y vean también en el versículo 3. En el versículo 3 también, había también en aquella ciudad, ¿quién? Una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Entonces, en primer lugar tenemos a un juez malo y en segundo lugar encontramos a ¿quién? A la viuda. Esta viuda, hermanos, refleja a los creyentes con una gran necesidad. Esa es la viuda. La viuda son los creyentes con una gran necesidad, ¿ok? Y esta viuda, hermanos, esta mujer era de las más bajas socialmente hablando, ¿ok? ¿Por qué? Porque las viudas o las mujeres que se quedaban viudas perdían todo. Perdían todo. Tenían
que depender de los hombres de su familia, pero muchos de ellos no se hacían responsables y ellas perdían todo. ¿Okay? Entonces, esta viuda no tiene a nadie que la defienda en los tribunales. Estaba totalmente desprotegida. Para los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, hermano, las viudas eran mujeres sin ningún tipo de ayuda, ¿ok? Y es por eso que Dios nos enseña en su palabra que las viudas tienen un lugar muy especial en el corazón de Dios, porque las viudas eran muy desamparadas y yo creo que hasta la fecha siguen siendo muy desamparadas. De hecho, Dios las ama tanto. Vean lo que dice Éxodo 22 acerca de las viudas. Éxodo 22, versículo 22 y 23. 22. Éxodo 22, versículo 22. Lo que enseña el Señor acerca de las viudas dice, Éxodo 22 dice, a ninguna viuda ni huérfano que afligiréis, dice el Señor. Porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaran a mí, ciertamente oiré yo su clamor. ¿Se dan cuenta? Hay una protección muy grande de parte de Dios hacia las viudas y los huérfanos. No puedes maltratarlos porque si ellos oran, Dios inmediatamente escuchará sus oraciones. Vean también lo que dice el Salmo 68:5. Salmo 68:5. Salmo 6:8-5. Dice así el Salmo 68:5. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. ¿Se dan cuenta? Él es el defensor de las viudas. Entonces, hermanos, esta viuda de Lucas 18 tenía muchos problemas, empezando porque era una mujer, por desgracia, y ella tenía una posición muy baja delante de la ley. Tenía muchos problemas, y no solo por ser mujer, sino ahora agrégale que es viuda. Ella no tenía quien la representara en la corte, ella ya no tenía a su esposo que fuera delante de ella, ella estaba sola. Pero noten, hermano, cómo nuestro Señor Jesucristo pone todo este escenario para ver la necesidad de ¿qué? De orar, de orar. Recuerda, hermanos, ese es el punto principal, la oración. En la situación más crítica, tú debes de persistir en la oración. Ese es el punto principal, ¿ok? Y eso es lo que el Señor quiere mostrarnos con todo este escenario. Entonces, esta viuda es un reflejo del creyente que no tiene absolutamente nada, de un creyente que está totalmente perdido, totalmente solo. Y que aparte este creyente tiene un problema con su adversario, ¿no es cierto? ¿Quién es ese adversario? Bueno, de acuerdo a 1 de Pedro 5:8, vean lo que dice 1 de Pedro 5:8, la primera carta de Pedro 5:8. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice, escuchen, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Quién es nuestro adversario? El diablo. Este adversario que es el diablo, este adversario que busca que caigas en los placeres de este mundo, así como en los tiempos de Noé y en los tiempos de Lot, este adversario es tu enemigo. Si ustedes recuerdan, hermanos, en tiempos de Noé y de Lot, las personas cómo vivían. Vivían tranquilas, gozosas, disfrutando de la vida, obviamente en su pecado, pero en una manera vivían tranquilos, gozosos, ¿no? En términos humanos. Y ellos, hermanos, ni siquiera se imaginaban que su vida iba a ser arrasada, que iba a ser arrebatada. No se lo imaginaban. Entonces la pregunta que tenemos que hacer es, ¿cómo nos encontramos en el Señor Jesús cuando Él venga?
Si en este momento el Señor Jesús viene por segunda vez, ¿cómo nos encontrará? ¿Cómo nos verá Él si en este momento viene? Recuerda, nosotros tenemos un problema muy grande, como la viuda. Estamos solos, desamparados, y ese no es nuestro mayor problema. Nuestro mayor problema es que tenemos un adversario que es Satanás, y que día a día nos mete pecado, día a día nos hace caer y nos mete tentaciones para caer, como en los tiempos de Lot. Satanás estaba dándose su festín con esos hombres, pero llegó Dios y arrebató sus vidas. Si nos ponemos a pensar y a especular, hermanos, quizás nos podemos imaginar dónde fueron la mayoría de ellos, ¿no? Entonces, al tener todo eso, tenemos que preguntarnos cómo nos encontramos nosotros delante del Señor Jesús cuando Él venga. Porque es una realidad, Él va a venir. Y cuando Él venga, ¿cómo nos encontrará? ¿Viviendo como si no pasara nada? ¿Disfrutando de los placeres de este mundo? ¿O nos encontrará orando sin desmayar, insistiendo a Dios para que nos salve del día del juicio? ¿Cómo nos encontrará? Esta viuda, hermanos, se acercó al juez. ¿Con cuál intención? Con la intención de que el juez le diera lo que la justicia exigía, ¿no es cierto? Eso es lo que quería esta viuda. Dice ahí en Mateo 18, versículo 3 al final, la viuda dice, hazme justicia de mi adversario. Ella se acercó esperando esto. Pero vean, Mateo 18, 4 dice, 18, 4, no sé por qué traigo Mateo ahorita, es que lo estoy estudiando en el Sermón del Monte, pero perdón, Lucas 18, 4 dice, y él no quiso por algún tiempo. El juez no quiso hacerle justicia. Él no quiso. La viuda insistía día a día, se presentaba con el juez malo, porque probablemente la viuda sabía que lo que pedía era justo. Ella quería hacer justicia, pero siempre era el mismo resultado. No te voy a ayudar en tu petición. La viuda tenía un rechazo constante, un rechazo total. Él no quiso por algún tiempo. Pero vean, dice el versículo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta. Detengámonos ahí tantito, hermanos. Esta palabra de me molesta literalmente significa golpear en el ojo hasta ponerlo morado. Eso es lo que literalmente en griego quiere decir. Es una metáfora, ¿ok? Golpearme en el ojo hasta ponerlo morado, ¿ok? Aquí, hermanos, esta metáfora se utilizaba para referirse a personas que siempre estaban molestando. En nuestros tiempos, y aquí en México, ¿cómo decimos? Híjole, pareces cuchillito de palo, ¿no? Eso es lo que decimos, ¿no? No cortas, pero bien que molestas, ¿no? Eso es lo que decimos nosotros. Bueno, ellos decían esto, golpeas en el ojo hasta ponerlo morado, ¿ok? Entonces, este hombre, este juez malo, pensó en sí mismo, dijo esta viuda, ¿cómo me está molestando? Le haré justicia, continúa diciendo ahí el texto, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Esta mujer, al no dejar en paz al juez, consiguió lo que quiso, consiguió lo que deseaba. Y vean versículo 6. Y dijo el Señor, o sea, el Señor Jesús, dijo, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Qué dijo este juez injusto? Bueno, ya me tiene harto. Para que se vaya y no regrese, le daré lo que pida, justicia. Eso es lo que dijo el juez, ¿no? Y el Señor dice, pon atención en eso. Escucha cómo es lo que obró el juez injusto. Ahora, versículo 7, hace unas preguntas el Señor Jesús. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Aquí, hermanos,
nuestro Señor Jesús está comparando, si te das cuenta, al juez malo ¿con quién? Con Dios Padre, ¿no? Él está comparando al juez malo con Dios Padre, ¿no? Y aquí hay algo importante, hermanos, en la primera pregunta que el Señor Jesucristo hace, y es que Él menciona a un grupo específico. ¿A quiénes? A sus escogidos. Él está mencionando a sus escogidos. Aquellos que como la viuda claman constantemente de día y de noche, insistiendo en sus oraciones. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Inmediatamente Jesús lanza otra pregunta. ¿Se tardará en responderles? ¿Dios tardará en responderles a sus escogidos? La respuesta es no, no. Aquí está la comparación, hermanos. El juez malo, el juez injusto, no contesta. Se tarda en responder. Pero Dios no. Dios sí contesta y Dios responde las oraciones. Dice versículo 8, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Quizás en este momento, hermanos, tú te encuentras pensando en algo que le has pedido a Dios en tus oraciones y que tú sientes que Dios ya se tardó en responderlas. Aquí dice que Él las responde. Y tú dices, caramba, entonces si Él las responde, ¿por qué no me ha respondido esa oración? Ahora, hermanos, hay algo que tenemos que entender y que tiene que quedar claro. Si tú tienes el contexto correcto, tú puede que digas, ¿qué está hablando el Señor Jesús aquí? ¿De qué está hablando? Si yo de día y de noche oro, si yo de día y de noche persisto, insisto en la oración y no veo la respuesta. Si tú tienes el contexto correcto, hermano, estas palabras no las vas a decir. ¿Por qué, hermanos? Porque puede haber hermanos cristianos que digan esto, que digan, yo oro de día y de noche, yo persisto en mis oraciones, pero mis oraciones no son contestadas. Dios no me contesta mis oraciones. Puede haber hermanos que digan eso, en base a lo que estamos estudiando, que Dios no es un juez malo, que Dios es un juez justo que contesta las oraciones de sus escogidos. Pero, hermanos, hay que recordar el contexto. ¿Cuál es el contexto? El capítulo 17. ¿Y qué nos enseña el capítulo 17? Nos enseña que el día cuando el Hijo del Hombre venga, van a ocurrir muchas cosas malas para los cristianos. Por tanto, nosotros debemos de orar constantemente siendo fieles al Señor. Y en esos días, tú vas a ver tantas injusticias, tú verás tantas atrocidades, pero Dios es justo, el único juez justo, quien te escuchará. Ahora, este contexto, hermanos, no está diciendo que tú debes de insistir en tus oraciones por algo que tú quieras y que Dios va a escuchar lo que tú quieras. No, no está diciendo eso el contexto. Lo que está diciendo, de acuerdo al contexto, estas palabras del Señor Jesús, es que tú debes de orar siempre sin desmayar, pero pidiéndole a Dios que haga justicia. ¿Cuándo? Cuando Él regrese. En esos tiempos finales, cuando Él regrese. Que Él te libre del pecado que Él ha vencido en aquella cruz. Que Él te libre de las garras del diablo. Que Él te libre del adversario de día y de noche. Que Él no te deje caer en la tentación. Que no te atormentes en tu pecado. Y esa debe de ser tu oración siempre, de día y de noche, sin desmayar, dice el Señor. Por supuesto, hermanos, tampoco no quiero que me malinterpreten. Por supuesto que nosotros debemos de orar y debemos de pedirle a Dios por cualquier cosa. Eso es un hecho. Dios quiere que pidamos por cualquier cosa. Una casa, un trabajo, tu familia, tu salud, X. Por lo que tú quieras le puedes pedir al Señor. Pero no podemos aplicar estos textos para decir, Señor, ahora escucha mi oración por mi casa. No, porque en este texto el Señor no se está refiriendo a las casas,
ni a oraciones generales, sino Él está diciendo claro, cuando yo venga. Cuando yo venga, tú debes de orar por esa justicia. ¿Se dan cuenta? Ese es el contexto, hermanos. Entonces nosotros no podemos aplicar esto, nosotros no podemos aplicar este pasaje en nuestras oraciones generales. Aquí el llamado que está haciendo el Señor Jesús a sus discípulos es orar, que sean constantes, que sean fieles, ¿cuándo? En el día malo. En el día malo. ¿Ok? Porque aquí nos dice, bueno, no sé si se puede hacer, porque dice, como preguntándonos, hallaré fe cuando yo venga. Sí, la idea es esa, ¿no? Por eso hay que orar en el día malo, porque el Señor dice, hallaré fe en la tierra, ¿no? Dice, en la tierra. Solamente, hermanos, vean, quiero que utilicen tu imaginación aquí. Utiliza tu imaginación. Transpórtate en estos días difíciles que dice el Señor. Imagínate, quizás has visto una película de esas de Apocalipsis y donde hay muchas cosas. Imagínate esa película. Tú estás en ese día difícil donde tú estás siendo perseguido por causa de Cristo, donde realmente se va a ver quién es cristiano y quién no es cristiano. Como dice el Señor, todo aquel que procure salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida la salvará. O sea, todo aquel que quiera salvar su vida y huir de esa persecución grande, negando al Señor Jesucristo, va a perder su vida. Pero el que la pierda, por causa de Cristo, la salvará. Quiero que imagines eso. Imagínate en ese momento. Imagínate esos días de tormento para el cristiano. Porque en ese contexto Jesús pregunta, ¿hallaré fe el Hijo del Hombre en la tierra? ¿Hallará fe? O sea, todos nosotros los que estamos aquí adorando al Señor por medio de alabanzas, por medio de la oración, conviviendo como hermanos, escuchando la palabra de Dios. Todos los que estamos y los que nos congregamos en esta iglesia, aún en estos momentos oscuros, ¿tendremos la fe de esta viuda? Que va constantemente de día y de noche con el juez, pidiéndole y rogándole haz justicia. ¿Nosotros hacemos esto? ¿Nosotros lo haríamos en esos tiempos difíciles? Hermanos, nosotros tenemos que orar fervientemente e insistiendo para que nuestra fe sea fortalecida, sabiendo que Dios hará justicia y responderá a nuestras oraciones pronto. Es una realidad, hermanos. No sabemos cuándo regrese el Señor. Sí, el Señor ha dejado evidencias que algunas se están cumpliendo, que podemos decir que el día del Señor se acerca pronto, pero, hermanos, la persecución para el cristiano siempre está atenta. Siempre está. El cristiano siempre va a ser perseguido por tu familia, por tus vecinos, por desconocidos, por el nombre que sea. El cristiano siempre va a ser perseguido. Y en esos tiempos difíciles, tú puedes ser esa viuda que va y ora al Señor, que va y le ruega al juez, o vas a ser como esos hombres que huyen al campo. Porque recuerden, los que quieran salvar su vida la perderán. Y el que pierdan la vida por causa de Cristo la hallarán, tendrán vida eterna. Hermanos, nosotros tenemos que fortalecer nuestra fe en estas circunstancias difíciles, ¿no? Y aquí hablo en general, hermanos, no solamente en tiempos difíciles de persecución para el cristiano, sino en aflicciones por un problema familiar, en aflicciones por problemas en el trabajo, aflicciones por lo que sea, tú debes de fortalecer tu fe, porque tu fe es lo que te sostiene delante del Señor. Y tú debes de saber que el Señor hace justicia. Vean lo que dice Habacuc 2:3. El profeta Habacuc, uno de los profetas menores. Capítulo 2, versículo 3. Habacuc, capítulo 2, versículo 3. Habacuc 2,
versículo 3 dice, escuchen, si no le encuentran, no se preocupen, solo pongan atención. Dice, aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. ¿Se dan cuenta? Aquí, hermanos, Habacuc de hecho está hablando de los días futuros. Tiene una visión del futuro, del Hijo del Hombre, que Él va a venir, que no va a tardar. Pero, hermanos, si tú lees bien aquí, parece algo contradictorio, ¿no? Porque Él dice, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. O sea, ¿qué está pasando, Habacuc? ¿No? ¿Tardará o no tardará? Es una aparente contradicción, hermanos, pero no se está contradiciendo para nada. El Señor va a venir. Vean lo que dice Santiago 5. Santiago, en el Nuevo Testamento, capítulo 5, versículo 9. La carta de Santiago, medio hermano del Señor Jesucristo. Santiago, uno de los grandes pastores de la iglesia de Jerusalén. Santiago 5, versículos 7 al 9, vean lo que dice. Santiago 5, versículo 7 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Versículo 9, hermanos, no os quejéis unos con otros, para que no seas condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. ¿Se dan cuenta? Él va a venir algún día como un juez justo y Él dará justicia a sus escogidos. Él vendrá, hermanos. Y hermanos, es importante la oración. Es importante porque la oración, hermanos, es ese vínculo para encontrarnos con Dios. Es ese puente que nos lleva hacia Dios. Porque Dios oye, Dios atiende, Dios responde y Dios hace justicia a través de la oración. Recuerda esto. Dios responde las oraciones. Dios escucha. Dios no es un Dios lejos que está sentado en su trono, no. Él es un Dios que ama a su creación y principalmente a sus escogidos. A sus escogidos. Y hermano, realmente esto no quiere decir que Dios cuando tú quieras, Él te va a escuchar y va a responder tus oraciones. Por supuesto que no. Tenemos que recordar que Él hará todo, pero a su debido tiempo. Él hará su justicia, pero a su debido tiempo. Esa es una realidad, hermanos. Él, en su soberana voluntad, tiene todo planeado. A su debido tiempo, tus oraciones serán escuchadas. Entonces, hermanos, para acabar, nuestro Señor Jesucristo en esta parábola relaciona la oración con la viuda, insistente. Tus oraciones deben de ser insistentes, deben de ser fervientes, debes de tener fe en esas oraciones. Hermanos, Dios se complace en las oraciones de sus escogidos, porque por medio de Cristo tenemos acceso a Él. Todos en este mundo pueden orar, ¿sí? Pero Dios pondrá más atención a las oraciones de sus escogidos, de sus hijos. Porque por medio de Cristo nosotros podemos clamar a Dios de día y de noche. No importa el horario, no importa cómo te encuentres, tú puedes clamar de día y de noche, en todo tiempo, en todo momento. Esto es algo hermoso, hermanos. Porque nosotros, ¿no es cierto que a veces pensamos que Dios no nos escucha? ¿Que Él no escucha nuestras oraciones? Y a veces nosotros llegamos a pensar y a decir, caramba, Dios, ¿acaso tú me quieres mantener en mi pecado? Porque yo oro y oro para que me quites de este pecado, pero yo sigo cayendo en ese pecado y el pecado sigue enfrente de mí. Y a veces decimos, caramba, ¿tú quieres que yo esté en este pecado? Tú has prometido, líbranos del adversario. Y a veces caemos en ese pecado. Pero el punto no es eso, hermanos.
El punto es que debemos de ser como la viuda, persistentes, clamar de día y de noche. Señor, quítame de este pecado. Señor, quítame de este pecado. Señor, ayúdame. Nosotros no debemos de desfallecer. Nosotros no debemos de perder la fe, hermanos. Debemos de orar de día y de noche como aquella viuda. No importa si el pecado sigue ahí, tú ora. Esa es la enseñanza, hermanos. Eso es lo que el Señor está enseñando aquí. Y el Señor acaba con esa pregunta. ¿Hallará fe el Hijo del Hombre en la tierra? ¿Cuál es la respuesta, hermanos? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque sus escogidos no se mueven por sus fuerzas propias, sino se mueven por las fuerzas de Cristo, por los méritos de Cristo, porque Él es fiel para mantener a todos aquellos que el Padre le ha dado, ¿no es cierto? Entonces, ¿Jesús hallará fe en la tierra? Sí, sí. Y eso nos debe de dar mucho aliento, hermanos, porque si Dios haya fe en la tierra, Dios contestará nuestras oraciones. No por nuestros méritos, sino por lo que hizo Cristo en la cruz. ¿Se dan cuenta? Esa es la verdad que el Señor está enseñando aquí. Eso es lo que el Señor Jesús enseña con esta parábola. Ora sin desmayar. No descanses en las oraciones. Persiste en las oraciones. Y recuerda algo. Tus oraciones son contestadas no por ti, sino por Cristo, por lo que hizo Cristo en la cruz. ¿Se dan cuenta? Pues aquí acabamos, hermanos, esta parábola.